¿qué nos vale a nosotros la obediencia del Señor? En la primera lectura de hoy escuchamos, y aún siendo hijo aprendió sufriendo a obedecer. Pero no es como que el Señor pudo no obedecer al Padre. Después de todo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están tan unidos en la única y sola naturaleza divina que tienen una sola voluntad divina. Las tres personas de la Santísima Trinidad están siempre en acorde en lo que desean, en lo que quieren y en lo que van a hacer. Pero el Hijo se encarnó para salvar y ennoblecer a los hombres, y a los hombres en su totalidad, cuerpo y alma. Y es en su naturaleza humana que Cristo aprendió a obedecer, perfeccionando esa naturaleza, haciéndola capaz de obedecer a Dios completamente, de seguir y querer la misma cosa que Dios. Y esto es un proceso a lo largo de su vida. Este proceso de aprender a obedecer en su cuerpo, en su naturaleza humana, tiene su culmen en el jardín de Getsemaní, en el jardín donde por su obediencia nuestro Señor corrige la desobediencia de nuestros primeros padres en el jardín de Edén. Y esta obediencia, este culmen, conlleva sufrimiento. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. La obediencia y el sufrimiento están unidos, no solamente porque es por la desobediencia de nuestros primeros padres que entra el mal y la muerte y el sufrimiento en la vida humana, en la existencia humana. Es aún más, porque muchas veces sufrimos precisamente porque estamos obedeciendo al Señor, porque estamos siguiendo la voluntad de Dios en vez de la voluntad del mundo. Y es el miedo de ese sufrimiento y tal vez el experimentar ese sufrimiento que entonces nos puede llevar a desesperar y a desobedecer al Señor. Y por eso es que es tan importante que nuestro Señor aprende a obedecer en el sufrimiento, en vez de a pesar del sufrimiento. Cuando nuestro Señor, por medio de su obediencia, convierte a su sufrimiento en instrumento de salvación para los hombres, lo hace para todos los hombres. En la primera lectura continuamos. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Y sí, Jesús solo pudo hacer esto porque era una persona divina. Pero los que se unen a Jesús reciben ese espíritu y en virtud de esa unión también pueden hacerlo. También pueden obedecer a Dios en el sufrimiento, en siendo discípulos del Señor, en obedeciendo al Señor. Nosotros también entonces recibimos el Espíritu Santo y lo recibimos por medio de la misma naturaleza humana del Señor. La naturaleza que ha aprendido a obedecer en el sufrimiento, convirtiendo el sufrimiento en instrumento de salvación. Y entonces ese mismo Espíritu nos da esa misma capacidad a nosotros. Recibimos esa resistencia a la desesperación en el sufrimiento y esa capacidad de ofrecer nuestros sufrimientos para el bien de todos, para la salvación de todos. Y lo podemos hacer porque lo unimos a Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. Y para las personas que dudan de esto, nuestro Señor en la cruz nos dio su madre, la dolorosa, que estaba junto con Él en la cruz, sufriendo con Él en la cruz, intercediendo con Él en la cruz y obedeciendo con Él en la cruz. La dolorosa que en ese momento de máximo sufrimiento aún estaba cumpliendo la voluntad del Padre, el voto que ella había hecho en presencia del ángel Gabriel más de 30 años antes.